Lo invitamos a conocer Intercontinental Santiago. Contamos con 17 funcionales salones disponibles para todo tipo de eventos, maravillosos espacios gastronómicos de restaurantes y bares, además de instalaciones y servicios que harán que su visita sea una experiencia inolvidable. Más informaciones en el mail reservas@interconti.cl. Oye, bueno, retomando el tema, a esta industria la han atacado muchísimo por el tema de los antibióticos, por el tema del manejo animal. Mucha ONG que está pendiente y la misma competencia, que son los noruegos, los más grandes, acusan a los chilenos de que aquí se usan antibióticos en forma indiscriminada, que hay países a lo mejor que te ponen problemas. ¿Por qué nosotros necesitamos los antibióticos, los otros no? ¿Y cuáles son las enfermedades más típicas? ¿Y a qué se ven ustedes enfrentados? Porque este mundo que vivimos nosotros, ¿no es cierto?, llevamos 4.000 años criando vacas, chanchos, gallinas y caballos, pero esta es una industria que tiene como 50 años, entonces aquí es como un campo minado, digamos, o sea, no lo conocemos tan a cabalidad como, no hay tanta ciencia, digamos, como hay en los otros, con los otros animales. Bueno, es un hecho y es una realidad que la industria del salmón en Chile consume antibióticos. Pero también es un hecho y es necesario siempre dejarlo muy claro que el consumo de antibióticos en el salmón en Chile es estrictamente como una respuesta veterinaria a una condición de enfermedad de los peces. No es como algunos piensan, algunos que están un poco más lejos del sector y que solamente escuchan algunas verdades o informaciones que no son. Nunca, jamás se ha hecho tratamientos o suministros de antibióticos no terapéuticos y que sean promotores de crecimiento como sí en los vacunos. Como sí se ha hecho, claro. Y se hace incluso hoy día también en algunos mercados o en algunos países productores tanto de pollo como de cerdo como de vacuno. O sea, usan antibióticos para... No solo antibióticos, sino que también... Hormonas. También hormonas. Pero antibióticos sí se usa como promotor del crecimiento. En los salmones está sumamente controlado, es muy estricto y es solamente con fines terapéuticos cuando los peces han iniciado la manifestación de una enfermedad. Ahora, ¿por qué Chile consume antibióticos y Noruega, si bien consumió en algún minuto, dejó de consumir, y por qué otros países consumen menos? Los antibióticos que consumió Noruega en un minuto y los pocos que consume hoy día eran para tratar una enfermedad que por la vía de vacunas ellos pudieron enfrentar, desarrollaron vacunas apropiadas hace 15 años atrás y por lo tanto ya no es más necesario antibiótico para esa enfermedad. En Chile tenemos una enfermedad que se llama síndrome rickettsial del salmón, SRS, que es endémica, es local de Chile y no está en otros lados. Y yo creo que es importante, Andrés, decir que el SRS es la principal causa de pérdida de peces en la industria chilena. El SRS como enfermedad entre tratamientos, pérdida, calidad, mal uso de las concesiones, deterioro en el factor de la conversión, etcétera, puede tener un costo para la industria de $800 millones al año, 700 millones de dólares al año, entre en todos los efectos que tiene, porque cosechamos más chicos por el SRS, tenemos degradaciones por el SRS, convertimos no tan eficiente por el SRS, además se muere pescado por el SRS. Pero la pregunta es de caja, ¿por qué la industria, si pierde 700 millones de dólares, no gasta 700 millones? Bueno, una fracción de eso para encontrar una vacuna. Se han hecho inversiones importantes, estamos con algunas iniciativas hace mucho tiempo. De hecho, hoy día hay una vacuna que, si bien no es 100% efectiva, hay 15 vacunas en el mercado, desde hace 15 años que ha habido evolución y desarrollo de nuevas vacunas. Hay una empresa noruega que invirtió en los últimos 10 años alrededor de 60 millones de dólares en desarrollo de una vacuna que hace 3 años que está en el mercado y que ha dado resultados no extraordinarios, pero sí positivos respecto a lo que teníamos y respecto a la disminución de mortalidad y al mismo tiempo la disminución
que eso es lo más importante que vemos nosotros, la disminución de la necesidad de tratamientos. Claro. Por lo tanto, el consumo de antibióticos hemos visto que razonablemente ha ido en disminución desde que empezamos a usar esta nueva vacuna, que todavía está en un periodo de ¿Por qué no la sé si vacuna, prueba, pero... ¿Y la vacuna por qué tiene un periodo? Porque a nosotros cuando nos vacunan, ¿no es cierto?, contra la polio, qué sé yo, te vacunan una vez y listo. Pero entiendo yo que en los peces la vacuna tiene un efecto limitado en el tiempo, entre que la pusiste y que dejó de hacer efecto. Lo que pasa es que sí y no. Los peces se vacunan contra... Todos los peces que sembramos, los salmones del Atlántico que sembramos, los vacunamos contra 5 patógenos distintos, de los cuales 4 o a lo mejor 5 distintos del SRS son virus, y es lo mismo que sucede con nosotros. Hay un sistema inmune en el pescado que se desarrolla y que hace que se defienda contra los patógenos. Por lo tanto, se vacuna una vez, qué sé yo, contra IPN, o contra Aeromona, o contra Flavobacter, o contra Streptococo, no sé, algún patógeno específico, y dura durante el ciclo. El SRS es una híbrido, porque es una bacteria intracelular, que se llama Rickettsia. Entonces, el problema que tiene que se mete adentro de la célula, es muy difícil que el sistema inmune se defienda de algo que está dentro. Entonces, y además que ha estado en el tiempo, el SRS en sí también hemos visto que han habido mutaciones y hay diferenciaciones genéticas entre uno y otro, y se ha desarrollado una vacuna que tiene cierta duración para una cepa X del SRS, y a los 4 años esa cepa X ya no es, sino que es la Y. Entonces han debido hacer algunas modificaciones. La de hoy la que está haciendo efecto es se llama vacuna viva atenuada, que es una práctica que se usa, bueno, en todas las vacunas que tenemos nosotros, y también los pollos y otros, pero es la primera en salmones, es la segunda en acuicultura, después de una vacuna específica que se usa en el catfish. ¿Se lo dan por vía oral? No, es inyectable, uno por uno. ¿Cómo inyectan uno por uno? Cuando tú me dices que hay 1 millón de pescados en un centro, ¿cómo bueno, hay 1 millón de pinchazos? Sí, o sea, de hecho, una piscicultura, no promedio, pero hay pisciculturas que producen 10 millones de pescados al año. Eso significa que o puede ser 1 millón de pescados al mes. Imagínate que estáis, por lo tanto, vacunando prácticamente todos los días. Qué increíble. Ahora, se hace manual, pero también, y cada vez más, se están introduciendo máquinas que lo hacen automático. ¿Y cómo es la máquina? O sea, que atrapa al pescado y un robot. Es un robot, o sea, el pescado se adormece en un estanque en muy corto periodo de tiempo. Entra una cinta transportadora, esa cinta termina como en un capacho, el pescado queda así, de esta forma, en el capacho, y con el belly hacia arriba, y viene una maquinita que enchufa la inyección, ¿no? Qué notable. Bueno, esto es increíble, que cuando hablan de que Chile tiene industrias extractivas, esto es pura tecnología. Totalmente, y cada vez más. Yo te decía, lo que hemos logrado. A ver, primero, en las pisciculturas hoy día nosotros podemos producir con un sistema de recirculación de agua, que si lo comparas con pisciculturas que usan el agua corriente, digamos flujo abierto se llaman, con las de hoy día de recirculación, una recirculación puede usar un 2% de lo que se necesita en una piscicultura de flujo corriente. Y esto con tecnología de bombas de recirculación y sistemas de biofiltrado. Que permiten biofiltrar fecas, alimentos, etcétera, y también algunos químicos propios del metabolismo. Por lo tanto, es de alta tecnología, pero de mucha eficiencia y mucho control y muy poco impacto. Eso en el agua dulce. En el agua de mar, cada vez más estamos
introduciendo un control más tecnológico en la alimentación. Incluso si es que podemos contar en un futuro cercano con fibra óptica a los centros, vamos a poder alimentar, si queremos, desde Santiago. Mira. O sea, alimentar y tener el mismo tipo de control muy certero con profesionales de primer nivel, eso en un futuro. Pero hoy día, con este tipo de cámaras, con la posibilidad de parar, de controlar hasta el último pellet que entregamos, la conversión, por un lado, la conversión es más eficiente, el costo es más eficiente, el pescado crece mejor y al mismo tiempo la comillas, contaminación o los pellets no consumidos son casi cero. Dime una cosa, pero ¿cómo queda el fondo marino después de un ciclo, más su descanso? Hoy día, con este tipo, hace 20 años atrás se alimentaba a mano y 30 años atrás no se controlaba. Hace 20 años atrás se empezó a controlar con bombas que sacaban el agua que venía de vuelta y cuando traía alimentos se paraba. Hoy día, desde hace 15 años, estamos con cámaras y en los últimos 5 hemos introducido esta tecnología de alta definición en que al final prácticamente no hay pellet que pase hacia abajo y solamente si es que pasa algún pellet a eso hay que sumar las fecas. Pero los centros hoy están en lugares y cada vez más con mucha energía, con mucha corriente, la dilución en el mar en centros bien posicionados es prácticamente infinita. Son centros que tienen entre 50 y hasta 100 metros de profundidad con buenas corrientes, por lo tanto los fondos no se ven afectados. Y si es que lo fuera, nosotros 3 veces en cada ciclo, y especialmente en el momento de máxima producción, tenemos que hacer análisis de fondo con empresas certificadas por la autoridad y fiscalizadas por la autoridad al mismo tiempo, y dependiendo de esos resultados que miden potencial redox, oxígeno, sedimentación, etcétera, dependiendo de esos resultados, hay parámetros internacionales sobre los que tenemos que cumplir. Dependiendo de esos resultados, tenemos que esperar la siembra siguiente o no sembrar definitivamente. O sea, si no está la autoriza. Okay, No te autoriza. No me autorizan a sembrar. O sea, y a veces... O sea, esto no es como la minería que deja el hoyo y chao. No, absolutamente no. O sea, y no autorizan a sembrar, puede pasar 2 años, 3 años, hasta que el resultado salga positivo. ¿Y el mar absorbe bien el tema? O sea, el tiempo. El mar sí, los fondos, si es que hay un fondo complicado, hay que dejar de producir ahí nomás. Y en el tiempo se va a recuperar. Súper. Efectivamente sí. Oye Andrés, 1.000.000 de gracias por la tremenda clase de salmonicultura que hemos tenido. Bueno, me quedé con... Y yo sé que quedó miles. Hay 2 horas para hablar de esto, así que feliz de... Espero que te tengamos de nuevo. ¿Ya? La idea eventualmente es ir a Puerto Montt, ¿ya? Para conocer y hacerlo, para que no tengas que estar aquí en Santiago. No hay problema. ¿Ya? Así que eso. Feliz de venir a Santiago. Bien. Perfecto. Muchas gracias por la invitación.